La malvada CEO solo quería salir. Cuando de repente, un hombre extraño la empujó contra la pared. Al ver su expresión de enojo y disgusto, la chica pensó que se había topado con un loco, pero entonces él llamó su nombre directamente. Fue entonces cuando la chica recordó que no solo habían peleado antes, sino que fue a muerte. Resultó que la chica había sufrido una conmoción cerebral cuando abrió los ojos y vio a la mujer extraña junto a su cama en el hospital. Inmediatamente intentó correr, sin recordar en absoluto que la mujer era su madre, pero pronto descubrió que no había perdido la memoria. En cambio, se había transmigrado en Sarah, la villana de un melodrama, como vicepresidenta de World Source Group, aunque tenía algo de dinero. El tiempo al que transmigró fue después de que la Sarah original había cometido numerosos crímenes. Esto significaba que podía ser blanco de venganza en cualquier momento. Así que mientras su madre discutía con el doctor, ella empacó rápidamente sus pertenencias y se dirigió velozmente hacia la puerta principal, en lugar de quedarse aquí, como una mujer malvada que había acumulado violencia. Prefería desaparecer y empezar de nuevo. Después de todo, en realidad, había trabajado duro y comprado una casa, aunque desafortunadamente, ni siquiera había pasado una noche ahí, antes de que un paro cardíaco la trajera aquí. Pero justo cuando Sarah estaba a punto de abrir la puerta, una mano grande agarró firmemente su muñeca, seguida de una pregunta severa de un hombre. Sarah C., ¿a dónde crees que vas? Solo entonces la chica supo por sus recuerdos que ese hombre era Lee Jun, el hijo ilegítimo del presidente Young, cofundador del grupo. Debido a su parecido con el difunto presidente Jun, el padre de Sarah, lo había hecho entrar a la empresa como vicepresidente, junto a Sarah, pero la hija, siendo la heredera, estaba furiosa. Como se atrevía un mendigo salido de la nada a ponerse a su nivel, así que golpeó a Jun hasta dejarlo lleno de moretones, incluso queriendo matarlo, por lo que su relación se deterioró rápidamente, convirtiéndose en enemigos mortales. Y según el desarrollo de la trama que siguió, un día Jun conocería a la protagonista, quien también era una persona desgraciada. Al ver a su amada siendo atormentada por Sarah, Jun desarrolló una idea terrible, decidiendo planear cuidadosamente un accidente automovilístico para eliminar completamente a Sarah del mundo. Así que para evitar la tragedia, ella debe alejarse de él rápidamente ahora. Pero cuando él escuchó que Sarah estaba dispuesta a renunciar a todo y huir lejos, incluso entregando su puesto en la empresa, Jun pensó que se estaba burlando de él, porque cada vez que Sarah empezaba a enloquecer, él siempre era quien recibía la culpa. Al ver la ira llenar los ojos del hombre y su agarre cada vez más fuerte, la chica se sintió enojada. ¿Por qué tenía que soportar el castigo por los crímenes de la Sarah original? Le dio un cabezazo directo en la nariz y dijo: escucha. Bueno, Miji vuelto loca. Me voy de esta casa ahora y no volveré jamás. Así que ya no tendrás que limpiar mis desastres. Pero justo cuando terminó de hablar, Sarah sintió un dolor agudo en el corazón, exactamente como antes de transmigrar. Perdió el conocimiento al instante y se desplomó. Cuando volvió a abrir los ojos, ya estaba acostada en la cama. Para entender qué pasaba, Sarah fue inmediatamente al hospital, pero después del examen su corazón no mostró problemas. El doctor sugirió que podría ser debido a un estrés excesivo, así que en su camino a casa Sarah propuso ir a un sanatorio remoto para recuperarse, pero su madre pensó que estaba siendo ridícula. Después de todo, ella originalmente había insistido en convertirse en vicepresidenta, incluso comprometiéndose con Kar-hyun por eso, pero ahora no mostraba ningún sentido de urgencia. Fue entonces cuando recordó que tenía un prometido, y en esa relación, la Sarah original había sido la que lo perseguía. Esto en realidad hizo que la chica se sintiera algo aliviada, porque este hombre sería la razón de su colapso total más adelante. Después de divorciarse de Kar-hyun, Sarah se vio envuelta en la lucha interna por la corrupción del grupo, y terminó en prisión. Para entonces, Kar-hyun también se había enamorado de la protagonista femenina. El doble golpe a su carrera y vida amorosa hizo que Sarah se derrumbara completamente, perdiendo toda esperanza en la vida ya que él la detestaba tanto. Seguramente aceptaría romper inmediatamente, así que le envió un mensaje de ruptura. Justo después de dejar el teléfono, él respondió a su mensaje, invitándola a reunirse y hablar. Pronto Sarah llegó al lugar de la reunión, siguiendo la guía de un empleado. Vio a un hombre alto de pie junto a la ventana. Su rostro refinado mostraba una frialdad intimidante. Después de saludos breves y corteses, Kar-hyun preguntó directamente sobre la razón para romper el compromiso. Porque quise y lo hice. Esta respuesta voluntariosa hizo que el rostro del hombre se oscureciera.
Fuiste tú quien rogó por este compromiso. Ya es demasiado tarde para decir esas cosas ahora. Un matrimonio de negocios siempre ha sido un trato comercial. No puede cancelarse, solo porque alguien cambie de opinión. Pero Sarah sabía bien que no se había firmado ningún acuerdo. Podría ser que te hayas enamorado de mí. Durante ese tiempo el tono frívolo hizo que el hombre frunciera el ceño, tomando todas esas palabras como si Sarah lo estuviera poniendo a prueba. Por favor, deja de hacer esas bromas infantiles. Me casaré contigo como acordamos. Luego llamó fríamente a su asistente, para que sacara a Sarah de la habitación. Esto enfureció a Sarah. No esperaba que Cargion fuera tan egocéntrico, tomando todo como una prueba hacia él. Con un corazón enojado y abatido, la chica salió del hotel, pero justo cuando puso un pie en la acera, un coche de repente vino acelerando hacia ella. Un miedo intenso se extendió inmediatamente por su cuerpo. Podría el plan de asesinato de Joan haber empezado temprano, pero el dolor esperado nunca llegó. El coche frenó de emergencia, y el conductor era solo un hombre de cabello negro. Sarah inmediatamente se adelantó para discutir. Inesperadamente, no solo el hombre no se disculpó, sino que arrogante le lanzó una tarjeta de presentación. Si necesita compensación por daños mentales, por favor contacte a mi abogado. Esto enfureció a la chica que acababa de escapar de la muerte. Dejó una gran abolladura en la puerta de su coche, con su tacón alto. Luego lanzó la tarjeta de presentación a su frente. Para los costos de reparación de la puerta, por favor reclame el reembolso a través del contacto arriba. Luego se dio la vuelta y salió de la escena con elegancia. Pero lo que Sarah no sabía era que el hombre en el coche, mirando la tarjeta de presentación, de repente mostró una extraña sonrisa. La malvada CEO hizo un agujero en el coche del hombre, pero nunca esperó que él apareciera en su puerta. Al día siguiente, al principio, la chica no tuvo miedo en absoluto, pero al ver el nombre en su tarjeta de presentación, de repente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, porque ese hombre era el futuro psicópata, que justo entonces la encarcelaría. Sarah hizo su primera visita a la empresa, pero poco a poco descubrió que nadie en la empresa se atrevía a acercarse a ella. Ni siquiera la secretaria le miraba a los ojos. No solo los informes empresariales no se le transmitían correctamente, sino que todas las decisiones se tomaban sin su opinión. A menudo escuchaba a los empleados chismear sobre ella, a sus espaldas, incluso mientras comían, lo que desencadenaba críticas en varios foros. Mientras tanto, John, quien se había unido, más tarde se convirtió en el ejecutivo más querido por los empleados. Pero Sarah no estaba enojada, porque después de que ella se desmayara esa noche, fue John quien la cargó de regreso a su habitación. Así que Sarah se preparó para agradecerle, y también para disculparse por haberle dado un cabezazo esa noche. Pero, sus palabras sinceras no mejoraron su relación. John solo había actuado por necesidad, porque había cámaras de seguridad en el patio. Si la hubiera dejado allí, seguramente lo habrían culpado a él. Por eso le dijo a Sarah que no malinterpretara. Luego se dio la vuelta y se fue fríamente. Parecía que la Sarah original había ofendido a muchas personas. Y ahora en serio, ella solo podía mejorar todo gradualmente. Justo entonces la secretaria anunció que un invitado había llegado de repente sin cita previa, pero ya que estaban allí, bien podría recibirlo al siguiente segundo. Sarah se arrepintió de inmediato. El hombre era ese arrogante, que casi la había golpeado ese día, antes de que pudiera hablar. Sarah dijo rápidamente que tenía trabajo que atender, y que si era sobre reparar la puerta del auto, por favor contactara directamente a su secretaria. Inesperadamente el hombre solo parecía divertido. Vicepresidenta Sarah, yo vine especialmente a verla. Luego le entregó su tarjeta de presentación de nuevo. Esta vez por favor guárdela con cuidado. En el momento en que vio el nombre, Sarah comenzó a sudar frío. Vicepresidente del grupo CG, Soo-Hyun Joan, él era el psicópata, que más tarde la encerraría por un amor no correspondido, pero se suponía que se encontrarían solo después del compromiso de la protagonista. ¿Por qué el argumento avanzó tanto antes? En cualquier caso, tenía que deshacerse de él rápido, pero frente a los intentos de Sarah por alejarlo, el hombre solo sonrió con calma. Luego sacó una cámara para auto. Tu comportamiento violento, dañando la puerta, quedó todo grabado. No me importa dejar que te conviertas en la presidenta matona del grupo World Source. Esto casi hizo que Sarah se riera de la rabia. Tú cruzaste corriendo el paso peatonal, sin fijarte en el semáforo. ¿No es eso una infracción de tránsito? Si la cámara del auto captó mi comportamiento violento, entonces adivina que captaron las cámaras de la calle de ti. ¿Qué derecho tienes para estar aquí, actuando como si fueras el justo después de casi atropellar a alguien? Mientras se acercaban, Sarah rápidamente extendió la mano para agarrar la cámara para auto,
pero él hábilmente esquivó. Su Hyun-Yuan dijo que no tenía intención de amenazarla, solo quería verla. Después de todo, se verían seguido de ahora en adelante. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Seo ahí parada, furiosa. Empezó a arrepentirse de haber sido tan impulsiva. Después de todo, él en realidad no la había golpeado. Ahora ella le había dado ventaja. Justo entonces su teléfono recibió un mensaje. El contenido estaba lleno de preocupación por ella. Así que Seo decidió salir a encontrarse con ella. Esta persona era Lee Sang-yoon, la protagonista femenina a quien había acosado. Su sonrisa suave y pura combinada con unos ojos grandes y brillantes color púrpura, hizo que Seo entendiera por qué era la querida protagonista femenina. Al ver a Sang-yoon tan preocupada por ella, pensó que si se llevaban bien, tal vez podría evitar la última señal de muerte. Entonces las dos fueron a una cafetería. Resultó que Sang-yoon había escuchado sobre la pérdida de memoria de Seo. La llamó pero Seo no contestó. Se conocían desde hacía 10 años, y esto nunca había pasado antes, así que estaba muy preocupada. Sara rápidamente inventó una excusa sobre estar demasiado ocupada en el trabajo, prometiendo mantener mejor el contacto. Justo entonces varias mujeres se acercaron, saludaron calurosamente a Sang-yoon, pero al ver a Seo, sus rostros mostraron claro desagrado. Luego le preguntaron a Sang-yoon si podían unirse a ellas, aunque claramente eran hostiles hacia Seo. Inesperadamente Sang-yoon aceptó directamente su petición. Desde ese momento el ambiente cambió. Escuchando su animada conversación, Seo se sentó a un lado sintiéndose incómoda. La Seo transmigrada no tenía ni recuerdos completos, ni experiencia con la vida de los ricos. En ese momento, solo podía quedarse ahí como una extraña, perdida en sus pensamientos. Así que intentó buscar una excusa para irse temprano, pero entonces Sang-yoon la metió en la conversación, por las reacciones de las otras tres. Parecía que ella y Sang-yoon tenían conflictos previos, pero cuando intentaron mencionar esa época, Sang-yoon interrumpió diciendo que Seo había perdido la memoria. Luego culpó a todas por sus profundos malentendidos. Realmente envidio a Seo aunque no sea una celebridad. Puede vestirse con tanta confianza y belleza cada día, aunque las palabras parecían tener un significado oculto. Seo no le dio demasiada importancia. Poco después todos se dispersaron. Antes de irse Sang-yoon llamó a Seo. Resultó que la tienda Duty Free del grupo Lotte estaba organizando una fiesta de inauguración, y quería invitar a Seo a asistir, y era esta semana. Luego se fue con las otras tres. Cuando Seo regresó a casa ya era de noche. A través de las conversaciones del grupo ese día, recordó la violencia de la Seo original contra Sang-yoon en un banquete. La Seo original había acusado con ira a Sang-yoon de intentar sabotear su relación con su prometido, pero Sang-yoon solo había preguntado por el progreso de ellos. Inesperadamente, Seo interpretó esto como un menosprecio hacia ella. En su rabia humillada tomó un cuchillo de cena, y estuvo a punto de apuñalar a Sang-yoon cruelmente. Afortunadamente la detuvieron antes de que ocurriera un desastre. Aunque Sang-yoon parecía muy amable hoy, todavía había una distancia helada entre ellas. Y quizás fue por eso que Yoon llegó a odiarla cada vez más. Esto hizo que Seo se sintiera desanimada. Realmente no había nadie que se preocupara de verdad por ella. Pronto llegó el día de la fiesta. Un vestido elegante combinado con joyería exquisita, aunque la hacía sentir algo incómoda, como prometida de Kang-hyun. Tenía que brillar bajo los reflectores. Cuando el vehículo llegó al destino, Kang-haeon caballerosamente escoltó a Seo. Los dos caminaron dulcemente la alfombra roja previa a la entrada, pero después de entrar al lugar, él se separó inmediatamente de su prometida. Esto dejó a Seo, quien era nueva en ese tipo de eventos, sintiéndose perdida después de todo. En su vida anterior solo era una empleada común, así que agarró algo de comida, encontró un rincón donde no había nadie, y tranquilamente jugó con su teléfono. Si solo pudiera aguantar una hora, podría irse. Lamentablemente, esta situación no duró mucho. El visitante era el psicópata que menos quería ver. Sara entró en modo alerta de inmediato, pero esa persona hoy solo la había elogiado por su belleza, diciendo que parecía la dama principal de la fiesta, mientras se acercaba a ella con una invitación a cenar. Esta escena fue casualmente presenciada por Sang-yoon. Ella sonrió y tomó el brazo de su Hyun-yuan, preguntando cuándo se habían conocido los dos. Sara explicó de inmediato que solo era una relación de negocios, y rápidamente se alejó del lugar, porque sabía que según la trama, esos dos pronto se comprometerían. Esperaba que esa escena recién no hubiera causado ningún malentendido, y encontró un asiento vacío y se sentó.
pero al levantar la mirada se encontró con la mirada de Yeon. Resultó ser el invitado especial del grupo World Source. En ese momento Sarah, quizás, entendió por qué la Sarah original había desaparecido. Ya fuera como prometida o vicepresidenta, nunca había sido realmente aceptada. Igual que ahora, la que no encajaba en esta fiesta era solo ella, destacándose como una persona transparente. Si era así, ¿para qué esperar? Pero cuando Sarah se preparaba para salir del lugar, una figura malintencionada apareció de las sombras. De repente salió corriendo y le agarró fuertemente del cabello, lanzándola violentamente. Afortunadamente, la seguridad controló rápidamente al hombre, pero sus palabras venenosas resonaron instantáneamente en todo el salón. Todos se volvieron a mirar al unísono. Ahora Sarah estaba segura de convertirse en el hazmerreír completo. La CEO había sido golpeada brutalmente por alguien que buscaba venganza. Su prometido solo miraba fríamente entre la multitud. En cambio, fue la protagonista que recientemente había intentado matar, quien primero se acercó a su lado, pero ante la preocupación ansiosa de Sang-yeon, Sarah le dijo enojada que se callara. De inmediato hubo oleadas de murmullos detrás de ella. Algunos criticaban a la administración por la falla de seguridad. Otros pensaban que el atacante debía tener sus razones. Y otros de repente se dieron cuenta que la mujer frente a ellos se parecía a la famosa joven inútil del grupo World Source. Entre las discusiones, Sarah salió del lugar en desgracia, pero el Director White apareció justo a tiempo para ayudarla. Así los dos se retiraron del lugar, y por las palabras del atacante, parecía que había algún resentimiento entre ellos. Entonces Sarah pidió al Director White que ayudara a investigar. Sorprendido, Director White realmente no recuerda. Resultó que Sarah había estado bajo mucha presión, y descargó toda su ira en un miembro de seguridad, causando que esa persona desarrollara depresión e intentara suicidarse. Aún estaban recibiendo tratamiento en el hospital, pero después del incidente, Sarah no fue responsabilizada. El atacante de hoy era el padre de ese empleado, aunque la experiencia fue lamentable. Después del incidente de hoy, el grupo World Source formaría inmediatamente un equipo legal para tomar medidas. Al escuchar esto, Sarah rechazó inmediatamente, ya sea dinero o una disculpa. Si fuera necesario, ella incluso se arrodillaría. Sí, cual sea el método. Por favor, encuentren un punto de compromiso que las víctimas deseen. Si hubo otros incidentes similares, por favor, compénsenlos de la misma manera. Porque en ese momento Sarah estaba algo asustada. Por más que buscara entre los originales, no podía recordar hasta que aparecieran personas. ¿Y cuántos más incidentes así habría cuando aparecerían esos actos de venganza? Así que no solo tenía que descubrir los crímenes originales, sino que también tenía que cambiar su estatus en la empresa. Así que temprano a la mañana siguiente, Sarah emitió un aviso de traslado para el jefe del departamento. Efectivamente, la persona en cuestión llegó inmediatamente a su oficina, pero lo que no esperaban era que el antes inútil vicepresidente había desarrollado pensamientos tan meticulosos. Orden de traslado. No solo había recibido la aprobación del presidente, sino que ella también tenía grabaciones de él, criticando a sus superiores y malversando fondos de la empresa. También había obtenido grabaciones que captaban sus comentarios inapropiados sobre la alta dirección y pruebas de malversación de fondos de la empresa. ¿No crees que debería ser trasladado? Pero quedarse también es sencillo. A partir de ahora, todo el trabajo debe ser reportado a mí, y todas las decisiones deben ser tomadas por mí. No creo que eso sea muy difícil, ¿verdad? El tono casual de la chica estaba lleno de presión. Efectivamente, ellos fueron sensatos, expresando que seguirían todos los arreglos de Sarah. A partir de ahora, desde este día en adelante, los rumores sobre el súbito cambio de lealtad del grupo de planificación hacia Sarah se difundieron rápidamente por todo el grupo. El trabajo de alta intensidad había hecho que Sarah estuviera algo cansada, pero al menos había dado el primer paso. Y además de la empresa, había una persona más a la que tener cuidado. Esa era la amable y gentil Lee Sang-yeon. Dado que era la fiesta del grupo Lotte, la persona encargada de la gestión de invitados debería haber sido Sang-yeon. Así ella podía fácilmente dejar entrar a un invitado no invitado. Y cuando inmediatamente se defendió en ese momento, alegando que no conocía las intenciones de esa persona, la responsabilidad recaería en seguridad, y no en Lee Sang-yeon misma. Así que viéndolo ahora, fue la mala mujer la que fue tendida por la amable protagonista femenina. Quizás debería haberlo notado antes. La agotada Seo quería salir a tomar café, pero inesperadamente se topó con Jun. Al ver el cuerpo de la chica cubierto de moretones,
Un destello frío cruzó los ojos de Jun. Resultó que el día que atacaron a Seba, todos solo miraban. Incluso su amado prometido permaneció inmóvil. Solo Jun había querido ayudar a Seba a irse. No entendía qué le pasaba a él mismo. Se supone que eran enemigos mortales. Sin embargo, no podía controlar su deseo de ayudarla. Pero de ahora en adelante, personalmente, temía que terminaran en una discusión. Así que Joan llamó a la directora Witt, pidiéndole que condujera rápido a la entrada, para ayudar a Seba, y ahora al ver a la chica cubierta de moretones, su corazón, inesperadamente dio lugar a un atisbo de simpatía. En ese momento Seba también finalmente notó a Jun a su lado. Ella preguntó tímidamente si él también quería un poco de café. Entonces, al darse cuenta, se burló de sí misma diciendo: después de todo, siempre desconfiamos el uno del otro. Estoy segura de que no confiarías ni en el café que hice. Pero justo cuando se cruzaban, Jun de repente la llamó. Sara, ¿estás bien? La preocupación repentina dejó a la chica paralizada. Cuando se recuperó, hasta su voz temblaba un poco. Parezco a alguien que no puede salir del hospital, fingiendo estar casual para ocultar su pánico. Luego se apresuró a regresar a su oficina, pero aún así sus emociones no pudieron calmarse. Aunque fue solo una simple expresión de preocupación, rompió por completo la fachada de fortaleza de Seba. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin darse cuenta. Al darse cuenta, rápidamente la secó, diciéndose a sí misma que no fuera tan débil. Y en los días siguientes, Sara se unió al grupo de planificación, y con la ayuda del director Witte, la reputación de Seba en la empresa subió rápidamente. Y según el director Witte, el presidente, recientemente había empezado a indagar sobre su situación. Seba entonces recordó al padre de esta historia, porque tenían una relación tan mala, que incluso al encontrarse en la empresa, ni siquiera se saludaban. Así que en comparación con él, ella tenía más curiosidad por saber cómo estaba Jun últimamente. Esto confundió un poco al director Witte. ¿Cómo es que estos dos, que eran como el agua y el fuego, empezaron a preocuparse el uno por el otro? Fue entonces cuando Seba se enteró de los acontecimientos de la noche de la fiesta. No era de extrañar que el director hubiera aparecido tan rápido. Podría ser que Jun realmente estuviera preocupado por ella, pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Después de todo, todavía quedaba un montón de trabajo por hacer, y el tiempo voló rápido hasta la noche. La agotada Seba finalmente volvió a casa, pensando en darse una ducha rápida, y luego acostarse, pero justo cuando entró por la puerta, vio allí Jun desplomado en el suelo. No solo tenía el cuerpo cubierto de sudor frío, sino que su respiración débil era aún más preocupante. Seba intentó hacerle preguntas, pero no obtuvo respuesta. No tuvo otra opción que cargarlo primero hasta su habitación. Afortunadamente Jun pronto recuperó el conocimiento, y al ver a Seba vigilando a su lado, el hombre preguntó confundido qué le había pasado. Mientras Seba servía un plato de arroz con agua, resultó que ella había contactado inmediatamente al médico de la familia, y se enteró de que Jun a menudo trabajaba en exceso, manteniendo el estómago vacío, lo que causaba dolores corporales y finalmente desmayos. Así que ahora lo que necesitaba era comer el arroz con agua, y luego tomar su medicina obedientemente. Sin embargo, aunque solo era un plato de arroz blanco con agua, aún así hacía que Jun se sintiera confundido. Preguntó con duda cuando había aprendido a cocinar. Seba mintió rápidamente diciendo que era la primera vez que cocinaba, siguiendo un tutorial de una aplicación de redes sociales. Ahora parecía que la Seba original no sabía cocinar, pero pensándolo bien, tenía sentido. ¿Por qué alguien con un chef en casa cocinaría para sí mismo? Volviéndose para mirar a Jun beber su porridge, Sara lo encontró algo lindo. Inconscientemente se quedó viéndolo hasta que Jun se lo recordó. Solo entonces salió nerviosa de la habitación. Debió ser porque estaba demasiado cansada, lo que llevó a sentir cosas tan extrañas. Y unos días después, su madre trajo noticias que volvieron loca a Seba, con la noticia de que había aceptado una invitación VIP para una fiesta, en nombre de Seba. Y como Jun ya estaba en un viaje de negocios, ella no tenía motivo para rechazar. Solo podía asistir a regañadientes. Y, por supuesto, asistiendo juntos, estaba su prometido Karl John. Pero Seba esperaba que él no fuera como la última vez, dejándola sola haciendo el ridículo, ya que era una relación de cooperación. Debían apoyarse mutuamente. Al oír esto, Karl John aceptó con gusto, así que los dos entraron dulcemente a la fiesta. Justo al entrar se encontraron con el anfitrión de la fiesta. Tras unas simples felicitaciones, el anfitrión los invitó a unirse al cóctel de la tarde. Sara naturalmente miró a Karl John a su lado, sonriendo y aceptando la invitación. Esto confundió un poco a Karl John,
cuando había Seba llegado a ser tan correcta y sociable. En ese momento una chica de lejos lanzó su mirada, y luego se adelantó a saludar a Seba. Resultó que esta persona era una amiga de Lee Sang-joon, la más callada de las 3 del café ese día, tanto que Seba ni siquiera sabía su nombre, pero en realidad, la chica siempre había querido contactar a Seba, planeando pedirle a Sung-hoon su información de contacto. Inesperadamente la encontró aquí. Resultó que tenían una reunión el sábado, y querían invitar a Seba a unirse. Al oír esto, Seba aceptó inmediatamente la invitación. Luego intercambiaron números de teléfono, porque Seba sabía que era una reunión de hijas de chaebols, y podría usar esto para infiltrarse en su círculo, y así, entender mejor las situaciones y tendencias entre ellas. Además, esta chica parecía mucho más directa, sus intenciones presumiblemente puras, y a juzgar por la fiesta de hoy, su reputación estaba subiendo poco a poco. Antes, su imagen solo era la de una alborotadora, y una loca abandonada por su prometido. Pero ahora ella y Hae-jun caminaban por el lugar, juntos, dulces y confiados. Esos rumores naturalmente se desmoronarían. Pensando en esto, Seo estaba extremadamente feliz, pero al segundo siguiente retiró su sonrisa de inmediato, porque Song-joon también había asistido a esta fiesta, y se encontraron de frente. Cuando los tres se vieron en la fiesta, Song-joon sonrió y saludó a ambos. Al ver esto, Seo también respondió educadamente, y al segundo siguiente, Song-joon se transformó en un conejito inocente, preguntando cómo habían sanado sus heridas. Ese día realmente me preocupé. Nunca esperé que las cosas terminaran así. Fue realmente devastador. Mientras Seba solo miraba calmadamente su actuación. Luego Sunny le preguntó a Seba si todavía estaba enojada, porque no había respondido sus llamadas. Estos últimos días, después de todo, justo cuando estaba a punto de llamar al equipo médico ese día, te fuiste enojada, realmente. Antes de que terminara, Seba interrumpió. Necesito tener una discusión importante con Hayon. Así que si tienes algo que decir, por favor envíame un mensaje. Y he estado muy ocupada con el trabajo estos días. No he contestado ninguna llamada personal. No es solo contigo, no estoy enojado. Así que no te preocupes. Luego ella se fue rápidamente en el auto Hayon, tan pronto como se dieron la vuelta. Su rostro cambió, qué flor de loto blanca tan perfecta. Mientras tanto, la expresión de Kar Jae-on mostró cierta preocupación, porque ese día cuando atacaron a Seba, él estaba a punto de ir a ver qué pasaba, pero Lee Sung-hoon le ganó de mano. En ese instante cuando se cruzaron, Kar Jae-on vio una alegría casi maníaca en su rostro. Si no se equivocaba entonces, esa mujer claramente odia a Seo profundamente. Al ver a Kar Jae-on perdido en sus pensamientos, Sara pensó que debía estar interesado en Sung-yoon. Se ofreció a ayudar a juntarlos. Después de todo, según la trama, eventualmente terminarían juntos inesperadamente. Kar Jae-on rechazó la sugerencia apresuradamente. Parecía que sus primeras impresiones mutuas tampoco habían sido muy buenas. Luego los dos subieron al segundo piso de la fiesta. Sara valoró mucho la compañía de Kar Jae-on. Ese día, ya no se sentía tan perdida y sola, pero frente al agradecimiento de la chica, la mirada del hombre se fijó en los moretones de su espalda. Por un momento cayó en profundo pensamiento, hasta que Seba le recordó que la fiesta de cóctel estaba a punto de comenzar. Solo entonces se dio la vuelta apresuradamente, pero justo cuando los dos bajaban las escaleras, se encontraron con dos hombres conversando. De repente uno resbaló y cayó hacia atrás, a punto de chocar contra Seba. Kar Jae-on rápidamente agarró la ropa del hombre, sosteniendo a Seba firmemente en sus brazos. Por favor, ten cuidado en las escaleras. Luego preguntó con preocupación si estaba lastimada. Esto dejó a Seba algo atónita, así que en realidad sí era capaz de proteger a la gente. Su actitud actual era mucho mejor que al principio, así que Seba sonrió y le dio las gracias, aprovechando su relación armoniosa después de que terminó la fiesta de cóctel. Sara quiso invitar a Kar Jae-on a cenar juntos. También era buen momento para hablar de cosas que no habían podido decir antes. Esto confundió a Kar Jae-on. ¿Qué más nos queda por decir? Mientras Seba solo sonrió ligeramente. Claro que aún no hemos disuelto nuestro compromiso. Mientras los dos se sentaban en el restaurante, Sara también fue directa al grano. La empresa de Kar Jae-on, Muhong Corporation, había comenzado en préstamos de alto interés. Para consolidar su posición como heredero, creó una subsidiaria llamada Lumi, dentro de la compañía. Aunque había mostrado un fuerte impulso, sus categorías de pedidos eran demasiado limitadas y World Source Group, con sus líneas de negocio diversas, era la mejor opción. Su compromiso se había basado en coerción y en intereses, así que
Seba transferiría el 20% de las subsidiarias del grupo, del negocio de logística a la empresa de Carjaeon, como regalo de despedida por disolver el compromiso. Pero estos términos casi perfectos hicieron que el hombre callara, porque sabía que Seba no tenía influencia dentro del grupo, entre ella y Jun. Los dos eran candidatos vacíos. Seba claramente era la que se estaba ofreciendo, como una mercancía para intercambiar por recursos. Pero estas palabras duras no detuvieron a Seba, porque ya había pensado en una manera de evitar que Jun interfiera con World Sources. El grupo de auditoría pronto realizaría un diagnóstico de comercio justo, y los resultados serían reportados directamente al presidente. Después de la auditoría habría una licitación a gran escala. En ese momento, World Source emitiría una oferta favorable para Lumi, pero Kara Hyun no lo entendía. Después de todo, ella fue quien originalmente suplicó por el matrimonio. ¿Por qué había cambiado tanto ahora? Porque ya no me gustas. Siempre evades tus responsabilidades como pareja. Solo piensas egoístamente en tu propio rostro. Qué prometido tan irracional e inseguro. Así que si tienes alguna otra pregunta, solo pregúntala ahora, mejor hacer esta ruptura limpia. Después de expresar todos sus verdaderos sentimientos, Sara sintió un alivio repentino, así que ambas concluyeron su conversación gratamente. El tiempo voló hasta el día de la reunión. Con las herederas Chablé, Sara inmediatamente encontró un asiento. Aunque hubo algo de incomodidad, la atmósfera se mantuvo agradable, ya que algunas se conocían por primera vez. Todas vinieron a crear conexiones. Sin embargo, cuando llegó el grupo de Sunghon, Sara sintió instantáneamente un momento de hostilidad. En cuanto la vio, la expresión calmada de Sunghon llevaba un tinte de malicia. Al segundo siguiente, cambió dramáticamente a una dulce sonrisa. Como era de esperarse, tan pronto se sentó, Sanjong comenzó a indagar quién había notificado a Seba, ya que Seba había mencionado que no toma llamadas privadas. Esto significaba que alguien la había contactado en privado. Sus palabras tenían un tono pasivo-agresivo, y Seba naturalmente lo percibió. Ella alegó que estaba demasiado cansada del trabajo y quería relajarse, así que había preguntado activamente a todos sobre el lugar de reunión. Sin embargo, esos asuntos retrasados por la amnesia ya se habían resuelto, al cambiar hábilmente de tema. Todos curiosamente preguntaron por los detalles de su pérdida de memoria, y Sanjun naturalmente se convirtió en una payasa ignorada. Pero cuando Seba mencionó la ayuda de Jun en la compañía, Sunghon captó inmediatamente las palabras clave. Llevó el tema de vuelta al día en que Seba fue atacada diciendo: pensé que tú y Jun no se llevaban bien. Después de todo estaban en guerra fría en ese tiempo, pero me alegra ver que tú y Jaeyeon se reconciliaron. En la exposición de arte, Seba realmente sabe cómo acercarse a los hombres, pero cuando ella miró a Seba, el rostro de la chica estaba lleno de diversión con conocimiento. Si tú y yo no nos lleváramos bien, ¿por qué él llamaría a un auto para recogerme? Además vivimos juntos. En cuanto a Jae-jun, no es normal que las parejas tengan pequeñas peleas. Su expresión dulce y desamparada hizo que las herederas se desmayaran, mientras la conversación una vez más se centraba en Seba. Sunghon probablemente estaba rompiéndose la cabeza buscando formas de lastimarla. Cuando estaba a punto de hablar de nuevo, Seba ya estaba cansada de seguirle el juego. Inmediatamente dirigió el tema hacia Sanjun y Su Jun Yuan en ese momento. Excepto las dos personas que llegaron con Sanjun, las demás herederas estaban sorprendidas. No sabían que Sanjun tenía novio. Preguntaron apresuradamente a Seba cómo era su apariencia, pero cuando Sanjun escuchó a Seba elogiar a Su Jun Yuan, se le oscureció completamente el rostro, y afirmó su propiedad. Hono no Oppa y yo ya estamos comprometidos, así que no es novio sino prometido. Planeaba contarles a todos en la fiesta de compromiso. Ahora que mi vida privada ha sido expuesta, me siento muy angustiada al siguiente segundo. Ella mostró su sonrisa característica de todos modos. Seba siempre ha sido habladora así. Ya estoy acostumbrada. Este intento de darle la vuelta a la situación dejó a Seba sin palabras. ¿Quién fue la que primero expuso la vida privada de quién? Afortunadamente, la segunda mitad de la reunión fue agradable, y Seba formó lo que podría llamarse amistades. Por primera vez, bebió bastante vino felizmente. Sin darse cuenta, cuando regresó a casa, ya estaba bastante tambaleante. Sara casi se cae de bruces mientras subía las escaleras. Aún sobresaltada decidió descansar en las escaleras, pero no esperaba que Jeon hubiera presenciado todo. Desde atrás, él llamó a Seba con un tono sorprendido y confundido. Inesperadamente ella solo le lanzó una mirada breve, luego casual y alegremente le saludó.
regresar a mi cuarto es demasiado lejos. Así que planeo tomar una siesta aquí en las escaleras. Al escuchar esto, Jun se apresuró a acercarse. Cuando olió el alcohol, entendió todo y de inmediato ayudó a Seba a levantarse, llevándola hasta su puerta. Pero cuando le informó a Seba, la chica bajó la cabeza y murmuró: por favor, llévame a la cama. Si me quedo aquí podría simplemente colapsar. Sin opción, Ji-Jun tuvo que cumplir la petición de Seba, pero justo cuando estaba a punto de irse, Sara de repente lo agarró con fuerza. En un instante el hombre perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, y la distancia entre ellos se redujo. En ese momento Seba le preguntó a Jun con voz débil si tenía buena relación con Sung-Hoon, porque en la reunión de hoy, esa persona parecía actuar extremadamente familiar con él, pero en realidad, solo se habían visto una vez y no tenían mucha interacción. Al escuchar esto, Seba finalmente suspiró aliviada. En realidad sé que Jun has hecho mejor que todos los demás. Después de decir esto se quedó dormida rápidamente. El repentino elogio dejó a Ji-Jun incrédulo, reflexionando solo sobre el significado de sus palabras. Y el tiempo voló a varios días después. Seba ahora no solo había resuelto el arreglo matrimonial con Cha-hyun, sino que también había recibido a una nueva asistente. Todo parecía desarrollarse en buena dirección, pero la aparición de una voz masculina la puso nerviosa de nuevo. Casi había olvidado la bomba peligrosa, que era su Hyun-Yuan. Aunque había tratado de evitar el contacto con su Hyun-Yuan, no esperaba que él apareciera en su puerta, una y otra vez, viéndolo preguntar preocupadamente por sus heridas anteriores. Seba solo respondió apresuradamente, queriendo irse inesperadamente. Fue agarrada directamente por su Hyun-Yuan. ¿Por qué me evitas? ¿Por qué tantos porqués? Solo contacta a mi asistente directamente sobre el asunto de la puerta del auto, pero vine específicamente a verte a ti, no a tu asistente. Al siguiente segundo, el hombre hizo directamente una invitación. Sara, me gustas. Por favor, sal conmigo. Frente a la invitación para salir de su Hyun-Yuan, Sara se sintió extremadamente exasperada. Él ya estaba comprometido con Sung-Hoon. ¿Por qué haría una petición tan inapropiada? Además, ella ya tenía un prometido. Era aún más imposible que tuvieran esta absurda cita. Pensándolo bien, Cha Hya-yan al menos podría ayudarla a alejar a pretendientes no deseados. Entonces Seba se dio la vuelta y se fue, expresando su rechazo, pero lo que ella no sabía era que el hombre detrás de ella bajó la cabeza y murmuró. La fría ira casi desbordaba de sus ojos. Y en los días siguientes, la relación entre Seba y Ji-Eun se calentó rápidamente. Cada vez que Seba se encontraba con Ji-Eun en la empresa, lo invitaba activamente a almorzar juntos. Sus interacciones amistosas incluso generaron conversaciones entre los colegas, pero Ji-Eun se mantuvo indiferente. No porque no le agradara Seba, sino porque no deberían sentarse juntos. Desde un principio, desde la infancia, Ji-Eun había sido un observador de la felicidad ajena, una madre alcohólica, un padre desaparecido. La pobre situación familiar hizo que Jun considerara tomar trabajos a medio tiempo. Sin embargo, su madre vio esto como una señal de que él quería escapar de ella. Ella cuestionaba continuamente al niño si iba a abandonarla, como lo hizo su padre. Las duras palabras atravesaron el corazón del niño, como cuchillas afiladas. Finalmente, él se derrumbó y se escondió en su habitación, mientras los gritos de su madre aún resonaban fuera de la puerta, hasta que ocurrió un accidente. La madre murió, y lo único que quedó para Eun fue una nota de suicidio. Fue entonces cuando supo que su padre era en realidad el CEO de World Source Group. Ahora ella esperaba que Ji-Eun pudiera recuperar lo que le pertenecía, mirando el amor que su madre dejó en su firma. Lágrimas finalmente cayeron del rostro inexpresivo de Ji-Eun. Poco después llegó a World Source Group. El chico lentamente dobló las rodillas, suplicando al presidente sin que lo aceptara, porque se parecía a su padre. Se mudó muy fácilmente a la casa del presidente Sim. No solo viajaba en autos importados caros, sino que también tenía una habitación luminosa y silenciosa. Los únicos insatisfechos con él eran la esposa y la hija del presidente Sim. Por esto, el presidente Sim incluso tuvo una fuerte discusión con su esposa. Si quieres hacer caridad, hazlo en secreto. ¿Por qué debes traer el hijo ilegítimo de otro a casa? Además, tan pronto como su madre murió, él comenzó a buscar un plan de respaldo. ¡Qué niño tan maquiavélico y malvado! Al final ninguno convenció al otro, y Ji-Eun afuera de la puerta escuchó todo, aunque los días que siguieron continuaron igual, pero cada vez en la mesa de la cena, cuando presenciaba las escenas armoniosas y felices de la familia de Seba, siempre se daba cuenta de que él era en última instancia
un forastero pensando en la antigua residencia, que era como un basurero, mirando la habitación actual, espaciosa y limpia. Realmente no quería volver a ese tipo de vida, así que para quedarse Yeon trabajó desesperadamente, haciendo todo lo mejor que pudo, solo para convertirse en alguien que pudiera estar hombro con la familia Sin. Finalmente, después de graduarse de la universidad, Yeon aprobó con éxito la entrevista de World Source Group. Esto sorprendió mucho al presidente Sin. Después de todo, Yeon había participado en la entrevista, sin su conocimiento, confiando completamente en sus propios esfuerzos. Estoy realmente orgulloso de ti. Solo esa palabra de elogio hizo que Yeon sintiera que finalmente se había integrado en la familia Sin, pero la realidad demostró que estaba equivocado. Cuando el paso a paso ascendió para convertirse en vicepresidente, Sara lo atacó con ira. Le lanzaron una botella dura. La fuerte bofetada también llegó sin vacilación, dijo la chica entre dientes apretados. Deberían haberlo echado antes. Y frente al herido Ji-Jun, la señora Sin, que apareció al escuchar el ruido, solo pasó fríamente, incluso con una expresión burlona en su rostro. A nadie le importó su brazo lastimado. Poco después, Seo propuso activamente unirse al grupo, y aún naturalmente se volvió la segunda en la línea. La presidenta Sin quería que Eun cambiara de departamento, entregándole el actual departamento de operaciones a Seo. En ese momento, Eun finalmente entendió lo absurdo que era pensar en ser familia. No importaba cuán espaciosa fuera la mansión de la familia Sin, lo que le pertenecía en última instancia era solo eso, un pequeño espacio, así que ahora, el simple acto de cenar juntos hacía que Ji-Jun se sintiera aturdido e incómodo, hasta que Seo llamó suavemente. Él finalmente regresó de sus pensamientos. Quizás esta vez estaba siendo demasiado sensible, pero justo después de que terminaron de cenar los dos, una pizca de astucia calmada apareció en el rostro de Seo. Las frecuentes interacciones permitieron a Seo monitorear los movimientos de Ji-Jun a tiempo, para que su asistente pudiera buscar la debilidad de Ji-Jun, y varios días después, el asistente presentó algunos materiales. El contenido trataba de una empresa llamada Iris. Esta empresa fue fundada por un amigo cercano de Jun, así que él apoyaría la oferta de esta empresa, después de que se completara el diagnóstico de comercio justo, y había sobornos involucrados en esto. Los apartamentos de lujo más los campos de golf, eran cosas que el equipo de auditoría no podía ignorar. Así que esta era la razón por la que Jun tenía que trabajar incluso enfermo. Pero desafortunadamente, cada vez que Seo sentía que las cosas iban bien, surgía un nuevo problema. Volvió a encontrarse con Su Hyun-Joan en una reunión de empresa, porque él estaría a cargo de las fuentes mundiales. La cooperación comercial bloqueada por su mirada hizo que Seo se sintiera extremadamente incómoda. Quiso escabullirse rápidamente, tan pronto como terminó la reunión, pero fue detenida por Su Hyun-Joan una y otra vez. Además de saludos corteses, también hubo esa segunda invitación a salir. Esa persona parecía incapaz de entender el disgusto en el rostro de la chica, hablando solo sobre que restaurantes eran buenos. Y Seo, por supuesto, rechazó como siempre. Mi horario de trabajo está muy ocupado estos días. Además, estoy cansada de lidiar contigo inesperadamente. Los ojos del hombre se hundieron. Parece que olvidaste el incidente de la puerta del auto. Solo pedir disculpas sin corregir es sorprendente. Seo inmediatamente entendió la amenaza, y su petición era simple. Mientras Seo aceptara esta cita, él entregaría las grabaciones de la cámara del tablero del auto, para eliminar completamente futuros problemas. Seo tuvo que aceptar, llegando resentida al estacionamiento, pero lo que vio no fue el auto dañado. Resultó que para Su Hyun-Joan, los autos eran solo un medio de transporte. Esto hizo que Seo se sintiera exasperada y enojada. Si no fuera importante, ¿por qué insistía en que ella lo resolviera hoy? Estos días el trabajo ya era abrumador, y ahora tenía que lidiar con este tipo de cosas. Poco después, los dos llegaron a una terraza. Su Hyun-Joan presentó con entusiasmo los alrededores, los deliciosos restaurantes. Seo preguntó resentida si solo estaban los dos allí. Tras recibir una respuesta afirmativa, la chica de repente empezó a gritar como loca, desahogando las emociones negativas acumuladas durante mucho tiempo. Cada grito de enojo dejó a Su Hyun-Joan atónito, pero esto hizo que Seo se sintiera increíblemente relajada, felizmente, proponiendo que ella pagaría los gastos de esta noche, y aprovecharía para resolver bien los enredos pasados entre ellos. Al ver la silueta feliz de la chica, una sonrisa juguetona apareció en el rostro de Su Hyun-Joan. Poco después llegaron a un restaurante. Durante el tiempo siguiente, los dos se llevaron bastante bien.
aclarando todos los asuntos pasados. Probablemente esta sería su última comida juntos. Pero justo cuando se preparaban para salir del restaurante, la aparición de alguien los hizo entrar en pánico repentinamente. Justo ahora Sarah y su San Juan se toparon con San John, en la entrada del restaurante. El rostro calmado de la chica estaba lleno de desesperación, preguntando si habían estado bebiendo juntos. Esto hizo que Sarah rompiera en sudor frío instantáneamente, justo cuando estaba a punto de negarlo. Su San Juan habló primero. Sí, acabamos de tomar algo juntos. Inmediatamente los ojos de San John se volvieron feroces y oscuros, como si no pudiera oír ni un solo sonido, ignorando las fuertes negaciones de Sarah, preguntando desesperadamente por qué haría eso. Inesperadamente su Jun Yeon habló de repente. ¿Qué clase de relación dices que tenemos? Instantáneamente los ojos de Sun Jung estaban llenos de incredulidad, viendo la confrontación entre los dos locos, intensificándose. Sarah rápidamente buscó una excusa para irse. De todos modos, quedarse ahí solo profundizaría los malentendidos. Inesperadamente, al ver la figura que se alejaba de la chica, Su Hyun-juan se puso ansioso de repente, justo cuando quería seguir sus pasos. Fue agarrado por Sang-hun, pero frente a la súplica llorosa de la chica, el rostro del hombre estaba aún más oscuro que antes, tirando despiadadamente de su mano. Para entonces Seba ya había entrado al elevador, pero justo cuando la puerta del elevador estaba a punto de cerrarse, un par de manos grandes bloquearon de repente la abertura. Lo que apareció luego fue Su Hyun-juan con ojos oscuros. Sarah entendió de inmediato que al aparecer tan rápido, eso significaba que ella no había explicado el malentendido a San John. Para nada, inesperadamente, Su Hyun-juan dio la espalda, hablando de forma desagradable. Explica, que necesito explicar. Tu prometida malentendió nuestra relación. No debería explicarse eso. Sé que solo podré hablar con ella bien después. Inesperadamente, justo al decir estas palabras, ella fue repentinamente acorralada en la esquina. Te aconsejo que no hagas eso. En ese momento Seba recordó de repente que había olvidado la naturaleza yandere de Su Hyun-juan. Debió estar loca para acercarse tanto a él. Pensando esto, Seba empujó al hombre de repente, saliendo rápidamente del elevador. Inesperadamente su tacón se atascó en la abertura. En el momento de torcerse el tobillo, también cayó de rodillas al suelo, viendo al hombre detrás recoger su zapato, acercándose a ella paso a paso. Sarah solo pudo soportar el dolor y levantarse, corriendo rápidamente hacia afuera. Afortunadamente, el chofer de la familia había llegado a la entrada esperando. Sarah rápidamente se subió al auto y cerró la puerta, justo cuando respiraba aliviada. Su teléfono de repente recibió un mensaje. Ten cuidado en tu camino a casa. Nos vemos en nuestra oficina. El CEO Yandra llevó a su amada chica a la desesperación, pero inesperadamente, promovió sus sentimientos con su amigo de la infancia. En cambio, Sarah, quien se torció el tobillo, estuvo con un dolor increíble al día siguiente, pensando en Jeon, que aún estaba en casa. Quería que la acompañara al hospital. Inesperadamente, justo cuando salía con dificultad de su habitación, su pie de repente envió una ola de dolor intenso. Todo su cuerpo perdió el equilibrio al instante y cayó hacia atrás, pero inesperadamente cayó directamente en los brazos de Ji-jun. Sin embargo, antes de que él pudiera reaccionar, Sarah abofeteó a Jun, diciendo que tenían que ir al hospital. Sin opción, los dos llegaron rápidamente a su destino. Jun obedientemente esperó en el vestíbulo. Poco después Sarah regresó con el informe. Afortunadamente, la lesión no fue lo suficientemente grave para necesitar un yeso, solo que no podía caminar mucho por un tiempo. Entonces ella sugirió invitarlo a comer, para mostrar su gratitud, y Jun inconscientemente aceptó, pero tenía curiosidad de por qué quería salir a comer, cuando tenían un chef en casa. Inesperadamente, la respuesta de Sarah lo sorprendió, porque quería comer todo tipo de comida callejera. En casa, mamá decía que eso era muy grasoso y comida chatarra. Al ver a la chica con cara de puchero y expresión de queja, Jun, de repente entendió por qué nunca podía negarle a Sarah, porque parecía haber cambiado, volviéndose más viva y emocional, como si su distancia realmente se estuviera acortando. Pero justo cuando los dos entraron al elevador, y acababan de presionar el botón del piso, el elevador de repente se detuvo de golpe. Sarah apresuradamente presionó el botón para abrir la puerta, pero el elevador aún no respondía. Parecía que después de su transmigración, se había vuelto desafortunada. Aunque esto no era suficiente para deprimirse, la frecuencia era bastante molesta. Tuvo que presionar el botón de emergencia, para contactar a administración y pedir rescate, describiendo la situación y su ubicación en el elevador. Pero cuando volteó la cabeza, encontró a Jeon cubierto de sudor frío.
El miedo en su rostro era tan intenso, que era visible a simple vista. Ni siquiera respondió cuando ella llamó su nombre, y como si una desgracia no fuera suficiente. El vidrio en la parte superior del elevador de repente se rompió, sin previo aviso. Al ver esto, Sarah rápidamente abrazó al aturdido Jeon, levantando su mano para protegerlo de los afilados fragmentos que caían. Pero la condición de Ji aún no mejoró. Resultó que había estado viviendo a la sombra de su madre. Las puertas del elevador que se cerraron de repente le hicieron sentir como si estuviera de regreso en esa pequeña habitación, llena de los gritos de su madre. Viendo que el estado de Ji-yoon aún no mejoraba, Sarah suavemente lo atrajo a su abrazo, angustiada, dándole palmaditas suaves en la espalda. Cada palmadita parecía llevar la comodidad de una brisa primaveral, instantáneamente, dejando que Ji-yoon encuentre un momento de paz en su caos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, los dos finalmente tuvieron su rescate, pero al ver el estado actual de Ji-yoon, probablemente no podrían ir al restaurante. Aunque Ji-yoon dijo que estaba bien, sus manos temblorosas lo decían todo, y su estado actual tampoco era adecuado para conducir. Al ver esto, Seo sugirió que mejor se fueran a casa, pero antes de eso, ella quería descansar en el auto por media hora. Después de todo, ella también había estado asustada. ¿Cómo podría Ji-yoon no darse cuenta de estos pequeños pensamientos? Él entendió. Seo solo no quería que él se sintiera incómodo, pero este cálido momento fue en última instancia breve. En ese momento, en otro lugar, Sung-hoon se había oscurecido por completo, y Ji-eun pronto poseería algo que podría destruirla. La villana fue trágicamente apuñalada por la espalda tanto por su mejor amiga, como por su amigo de la infancia, uno decidido a hacerla caer en desgracia, mientras que el otro había obtenido silenciosamente información que podría destruirla. Desde que encontró a su prometido en una cita con Sarah, Sung-hoon se había hundido por completo en un pantano de celos. Lo que la rompió no fue la actitud fría de su Hyun-yuan, sino el intenso anhelo en sus ojos cada vez que, después de que Sarah se fue en esa fiesta del grupo de Ron antes, Sung-hoon había intentado ponerlos en contra. Le dijo a su Hyun-yuan que las intenciones de Sarah no eran puras, que ella solo se acercaba a él para hacer que su prometido tuviera celos, por lo que no quería que su Hyun-yuan se convirtiera en una herramienta usada inesperadamente. El hombre mostró una sonrisa satisfecha. Si mi presencia puede ayudarlos a romper su compromiso, eso sería aún mejor. Fue en ese momento que una semilla oscura echó raíces y brotó en el corazón de Sung-hoon, y este encuentro sirvió como fertilizante. Más tarde Sung-hoon encontró a su madre, diciendo que quería conocer al maestro, y este maestro del que hablaba era la misma persona que había hecho un trato con Jun. Para entonces ya había encontrado con éxito la debilidad de Sarah. Mirando el sobre en su mano, Jun cayó en un intenso conflicto interno. Realmente quería atacar a Sarah por la competencia en la sucesión. Mientras se abría el sobre, se sacó lentamente un papel delgado, pero cuando Ji-yoon vio su contenido, él fue instantáneamente sumido en un profundo shock. Luego Ji-yoon volvió a su auto, mirando el sobre a su lado, perdido en sus pensamientos. Resultó contener un informe de prueba de paternidad, que mostraba que Seon no era hija biológica del presidente Sin. Esto significaba que si se revelaba esta información, no solo Sarah saldría lastimada, sino todo el grupo World Source. Así que tenía que considerar cuidadosamente su próxima decisión. Pero fueron exactamente estas palabras vacilantes las que hicieron dudar al maestro de él. Después de todo, ¿dónde estaba ese joven furioso y vengativo de antes? El Jun indeciso actual lo preocupaba. Preocupado de que no pudiera lograr el futuro. ¿Qué quería? Parecía que era tiempo de echar más leña al fuego. Pasó el tiempo hasta varios días después. La herida de Seba finalmente comenzó a mejorar. Viendo que aún era temprano, planeó encontrar una cafetería para matar el tiempo. Pero antes de que pudiera salir del hospital, se encontró con San Yeon cara a cara, haciendo que Seba rompiera en sudor frío al instante. Luego las dos fueron a un café. Seba habló primero, rompiendo la atmósfera un poco incómoda, pero después de preguntar que San Yeon no estaba enferma, lo que significaba que ella había aparecido intencionalmente. Debía ser por el incidente de ese día. Así que Seba apresuradamente explicó cómo llegó a conocer a su Hyun-yuan. La historia naturalmente empezó el día que casi tuvieron un accidente automovilístico. Ahora ella también había bloqueado el número de su Hyun-yuan y apoyaba completamente su amor. Inesperadamente San-yeon solo levantó sus ojos lentamente. Su amable sonrisa emanaba un frío escalofriante, aún acusando a Seba de romperle el corazón, y esperando que fuera más cuidadosa en el futuro. Parecía que su amor por su Hyun
Joan había llegado al punto de obsesión. Al ver esto, Sarah no dijo más. Inesperadamente, antes de irse, St. John hizo una pregunta extraña. Sarah, ¿eres feliz ahora? En ese momento Sarah se quedó sin palabras. Durante este tiempo no solo se había torcido el tobillo, sino que tuvo que lidiar con todo tipo de asuntos agotadores. ¿Cómo podría estar feliz al oír eso? St. John solo sonrió ligeramente. Luego se despidió de Sarah y se fue, dejando a Sarah completamente confundida. No es de extrañar que ella y su Hyun-Joan terminaran juntos. Ambos estaban locos todo el día, pero lo que Sarah no sabía era que en unos días enfrentaría un desafío aún mayor. Justo ahora, Sarah había sido elegida como portavoz de la empresa. Este era un evento anual organizado por el gobierno. Aunque esto aumentaría mucho la exposición de Sarah, una ocasión tan importante aún la ponía muy nerviosa. Afortunadamente, Gibbon estaba a su lado, ofreciéndole consuelo, pero esto hacía que Sarah se sintiera extraña. Después de todo, actualmente eran competidores, pero él había renunciado completamente al discurso. Podría estar planeando algo en secreto en este momento. Una llamada llegó desde la distancia. Resultó que Cha Jae-yeon también asistía a este evento, como representante de su empresa. Los dos inmediatamente intercambiaron saludos. Al ver la apariencia nerviosa de Sarah, Seo-hyun no pudo evitar bromear. No eras así cuando negociabas acuerdos. Conmigo, sus peleas parecían bastante tiernas para los demás, mientras la cara de Jun se oscurecía cada vez más. No mucho después Sarah comenzó su discurso. Afortunadamente terminó perfecta y fluidamente, aunque también le agotó toda la energía restante. Justo cuando Ji-Jun iba a hablar, invitando a Sarah a regresar a casa juntos, fue interrumpido por la aparición de Cha Jae-yeon, y su propósito era el mismo. Todavía eran públicamente una pareja, así que aunque fuera solo una actuación, tenían que interpretarla por completo. Así que Sarah le dijo a Jun que se fuera a casa primero, viendo a los dos irse juntos. La mirada de Jun pareció congelarse, hasta que Sarah tomó el brazo de su prometido. El vacío en los ojos de Jun se convirtió instantáneamente en enojo. Cuando los dos llegaron afuera, Sarah fue inmediatamente atraída por las hermosas flores cercanas, escuchando a la chica, elogiando emocionadamente el paisaje frente a ella. Cha Jae-yeon quedó en estado de trance, cuando se había vuelto tan brillante y confiada con gracia. Sin embargo, cuando apareció una mariposa, se posó suavemente en la punta del dedo de la chica. Pero esta hermosa escena sorprendió a Cha Jae-yeon, dado el nivel de miedo de Sarah hacia los insectos. Le era imposible dejar que una mariposa la tocara. Un miedo fisiológico así no podía superarse, solo por culpa de la amnesia. Cuando los dos llegaron al restaurante, Cha Jae-yeon comenzó a recordar los sutiles cambios en Sarah, que quizá debería haber notado antes. La Sarah anterior era ignorante e impulsiva. ¿Cómo podría ella idear un plan tan meticuloso? Recordó el día que se conocieron por primera vez. Sarah le dio la impresión de ser una mujer refinada, pero melancólica en cierto modo. Eran el mismo tipo de persona, ambos peones, forzados a ceder por intereses. Así que durante ese tiempo, ambos hicieron lo mejor para aceptarse mutuamente, hasta que en una fiesta, Sarah ya no pudo soportar los rumores, y atacó físicamente a los invitados. Afortunadamente Cha Jae-yeon detuvo la tragedia a tiempo, pero eso fue el comienzo de su distanciamiento. Sarah era tan salvaje y violenta, para Cha Jae-yeon, que seguía las reglas. Esto fue sin duda devastador. Los escándalos que surgían tras cada incidente violento se convirtieron en dagas clavadas en Cha Hye-yan desde la empresa. Escuchando las feroces acusaciones por teléfono, el matrimonio tuvo que ocurrir, pero él ya no pudo soportarlo más. Así que Cha Hye-yan buscó a Sarah para proponerle. Solo se veían cuando era necesario, pero antes de que él pudiera hablar, un camarero accidentalmente derramó café sobre Sarah. Como era de esperarse, la chica explotó de nuevo. Aunque la otra persona seguía disculpándose nerviosamente, Sarah terminó usando la violencia. Al ver esto, Cha Jae-yeon ya no dudó. Después de salir del restaurante, habló con firmeza lo que pensaba. Al oír esto, la chica se sorprendió y entristeció. ¿Eso es todo lo que quieres decirme? ¿Crees que la gente solo habla mal de mí? Cha Jae-yeon consiguió su puesto gracias a una mujer. Cha Jae-yeon es solo un espantapájaros inútil. Se supone que debo ver cómo hablan de mi prometida. Así. Y hace un momento mi cara estaba cubierta de café hirviendo. Pero Cha Hye-yeon, ¿cómo es que ni siquiera mostraste un poco de preocupación? En ese momento Sarah se derrumbó por completo. Sin embargo, lo que recibió fue aún una respuesta racional y fría. Cha Hye-yeon creía que si algo podía soportarse, no había necesidad de resolver conflictos con violencia. A partir de entonces,
excepto en ocasiones necesarias. Los dos ya no se volvieron a ver. Sara se había transformado por completo, y él, sorprendentemente, se encontró queriendo apoyarse en ella. En este punto llegaron al tema principal. Quería asistir a la fiesta del grupo Diamond con Sarah el próximo mes porque aunque se llevaban bien, todavía tenían mala reputación afuera. Así que quería usar esto para eliminar completamente los comentarios externos. Esta fue la primera vez que Cha Hye-joon hizo una solicitud activa, sorprendiendo a Sarah, pero mientras ayudara con su ruptura, ella estaría de acuerdo, de los recuerdos que quedaban en su mente. Su yo original realmente amaba a Cha Hye-joon, pero era un amor no correspondido. Hacer esto ahora también le daba algo de dignidad. Inesperadamente Cha Hye-joon de repente hizo una pregunta. ¿Es que me estás dejando? ¿Realmente porque ya no te gusto? Al escuchar la respuesta afirmativa de la chica, encontró esa actitud muy extraña. Claramente Sarah se había agotado, intentando aferrarse a él antes. Inesperadamente, Sara solo mostró una expresión indiferente. No importa cuánto me guste, esto al final solo es un arreglo. Ya que es un arreglo, necesitamos ajustarnos según las necesidades del otro. Si no podemos ajustarnos, entonces tomamos caminos separados. Además, nuestra relación siempre fue pasiva. Cuando surgían problemas, nuestra solución era evitarlos. No expliqué bien mi frustración, así que descargué mi enojo en otros, mientras tú solo te enfocabas en resolver problemas, sin darme un cuidado real. Pero incluso después de decir todo esto, él todavía no podía entender el significado. Al ver esto, Sarah no dijo más. Después de todo, eventualmente seguirían caminos separados. Inesperadamente, en ese momento, la misma escena de años atrás apareció de nuevo. Una taza de café se derramó accidentalmente sobre Sarah. Esto hizo que Cha Hye-joon se tensara al instante. Sin embargo, a diferencia de la violencia de entonces, ahora Sarah solo sonrió y aceptó la disculpa del mesero, volviéndose para mirar la expresión sorprendida de Cha Hye-joon. Sus ojos también estaban llenos de confusión. Inesperadamente Cha Hye-joon inconscientemente se preocupó. Sara, ¿estás bien? ¿Tuviste miedo? Esto dejó a Sarah atónita. Después de darse cuenta de lo que pasó, no pudo evitar reír. ¿Acaso este cabezota finalmente entendió las cosas? Después Cha-hyun llevó a Sarah a su casa. Antes de irse, Sarah dijo feliz que pronto habría buenas noticias. Sin embargo, lo que pasó poco después dejó a Yeon completamente desconcertado. John apoyó a la compañía Iris. Fue denunciado por un soplón interno. El equipo de auditoría inmediatamente inició una investigación. El soborno, conductas de los ejecutivos de la compañía Iris fueron completamente expuestas. Y todo esto fue orquestado por Sarah. Ahora John, el departamento de construcción, y Iris sufrirían grandes pérdidas. Para evitar que rastrearan rápidamente su papel, como la mente maestra Sarah, llegó incluso a contratar hackers para infiltrar el sistema de licitaciones. Y después de presentar pruebas, el soplón simplemente desapareció. De esta manera, Ji-yeon no tendría tiempo para atender otros asuntos. Y todo salió exactamente como Sarah había predicho. El departamento de construcción está ahora en completo caos. Aunque Ji-yeon estaba sorprendido y enojado, inmediatamente sospechó de Sarah. Recordando esos momentos de confrontación pasada, Sarah había declarado claramente que no retrocedería, incluso si eso significaba matarlo. No entregaría el grupo Fuente Mundial, pero John no quería creerlo. Sus interacciones se habían vuelto tan armoniosas últimamente. Quería obtener una respuesta. Mientras tanto, Sarah iba de camino a casa. La situación actual la complacía mucho. A este ritmo, pronto podría romper su compromiso con Seo-hyun. Las palabras del secretario Lee hoy la conmovieron profundamente. Gracias a la confianza y el empoderamiento de Sarah, el secretario Lee sintió una esperanza sin precedentes. Esto era muy parecido a ella antes de la transmigración. Se preguntaba cómo estarían sus amigos y familia en el mundo original. De repente, la nostalgia inundó la mente de Sarah. Realmente quería acabar con todo y regresar a su mundo original. Poco después Sarah llegó a casa. Justo cuando entraba sonó su teléfono. Era una llamada de Cha Hye-joon, pero en ese momento miró hacia arriba. John estaba frente a ella con una expresión sombría. Esto sorprendió tanto a Sarah, que no respondió la llamada por un buen rato. Después de recobrar el sentido, le pidió a Cha Hye-joon que esperara, y luego preguntó por el asunto de John. Sin embargo, después de que a Ji-yeon le temblaron un poco los labios, al final volvió a cerrarlos. Enterró sus acusaciones llenas de ira en su corazón, y Sarah simplemente se fue. Al escuchar la conversación de la chica con esa persona, pareció añadir un toque de dolor al
enojo reprimido de Ji-jun, pero ¿cómo podría Seo no saber? Ella entendía lo que Ji-jun quería preguntar, y conocía su lucha y dolor actuales, pero solo podía esperar a que todo se calmara, para disculparse personalmente para entonces. Nunca volverían a encontrarse. El tiempo voló, hasta el día de asistir a la fiesta del grupo Diamond. Seo actuó con la misma seguridad de siempre, se mantuvo serena, y confiaba al enfrentar a varios líderes empresariales, pero aún así consumió mucha energía de Seo. Luego discutieron los problemas sobre World Source, departamento de construcción a partir de la actitud confiada de Seo. Saha-jun confirmó que ella era la mente maestra detrás de todo, mientras Seo juguetonamente bromeaba. Después de todo, no tienes pruebas. Solo espera mi regalo, seguro. En el tiempo siguiente el departamento de construcción concentró toda su energía en rastrear al denunciante, pero no lograron avances a este ritmo. El asunto podría simplemente desvanecerse, pero justo cuando Seo tomó su teléfono para revisar su agenda, recibió una llamada de un número desconocido. Sara colgó sin pensarlo. Inesperadamente, recibió un mensaje de texto al segundo siguiente. No solo detallaba el código usado para infiltrar el sistema de licitaciones, sino que incluso el remitente era el nombre código del hacker. Asustada, Seo devolvió la llamada rápidamente. Sin embargo, la voz que escuchó hizo que la sangre de Seo se helara. La chica malvada está amenazada por la paranoia hasta la fecha. Solo después de reunirse, se dio cuenta de que ya había caído en su trampa. Resultó que la persona misteriosa que envió la información del código era Susan Yuan. Si Seo no aceptaba reunirse, el código de infiltración del sistema se haría público, sin opción. Sara tuvo que levantarse y cumplir con la cita. Susan Yuan sabía que tal comportamiento la repelería, pero Seo era una luz que no podía dejar ir. Desde la infancia, lo que su padre le enseñó fue cómo morir primero. Tras el suicidio de su padre, el mundo del pequeño Genuan se volvió un vacío oscuro. Su madre ocupada con el trabajo. Dejó al pequeño San Juan en una guardería, y ahí conoció a San John. En ese momento, el pequeño San John llegó con un ramo de flores, llamando su nombre con voz dulce. Luego lentamente puso las flores en su regazo. Sin embargo, ante la actitud entusiasta de San John, el pequeño Jun Juan permaneció en silencio. Esto hizo que San John se preguntara si era mudo, pero en realidad era solo la manera en que el pequeño Jun Juan se protegía, porque una vez que hablaba, la gente siempre le hacía muchas preguntas con entusiasmo. Él prefería el silencio. Al oír esto, la pequeña mano de Soo-jung lentamente sostuvo la suya, ya que así sería una compañera silenciosa. Pero lo que no sabía era que el mundo de Su Hyun-juan seguía siendo oscuro. Él vagaba año tras año en un estado de ensoñación, como un cadáver ambulante, sin conocer ni emoción ni palabra, hasta que su condición empeoró cada vez más. Conducía por la carretera, cuando una voz en su cabeza le ordenó soltar el volante. Después de todo, vivir no tenía sentido para él, pero su última racionalidad lo hizo pisar el freno, y apareció ante sus ojos una chica de cabello rosa vibrante. Aunque sus palabras eran acusaciones, para Susan Joan parecían maravillosamente hermosas. Desde ese día tuvo una cosa que quiso hacer, que fue acercarse a Seo de manera constante, paso a paso. Cada vez que pensaba en sus encuentros, Susan Joan se sentía increíblemente feliz y dulce, aunque Seo siempre mostraba disgusto, como ahora al escuchar su feroz interrogatorio. Susan Joan aún mantenía esa sonrisa significativa. Resultó que su empresa era responsable del caso del sistema de licitación hackeado, y Su Hyun-juan usó el código que poseía para rastrear el paradero del hacker. Entonces ese hacker era en realidad él mismo, el hacker top Su Hyun-juan. Y lo que quería era aún más simple. Eso era que Seo siguiera reuniéndose con él en el futuro, del tipo que una llamada bastaría para juntarlos. Si pudieras romper con Cha Hye-jen, eso sería aún mejor. Inesperadamente Seo agarró su cuello al escuchar esto. ¿Crees que te tengo miedo, idiota? En el momento de tener su cuello agarrado por la persona que le gustaba, Susan Joan nunca imaginó que Seo preferiría exponer su identidad a ser coaccionada para verlo de nuevo. Antes de venir aquí, Sara ya se había preparado para la destrucción mutua. Ya fuera renunciando o enfrentando castigo legal, no le importaba. Vino solo para ver qué tipo de demandas Susan Joan haría. Al oír esto, este hombre loco sintió miedo. Por primera vez él le preguntó a Seo con ojos suplicantes qué necesitaba hacer para que siguieran viéndose. En realidad la respuesta era simple:
Sara solo quería interacciones saludables, no amenazas. Lograr objetivos por ciertos medios cada vez. Pero esto era incomprensible para Su Hyun-yuan. No entendía qué significaba interacción saludable. Solo sabía que todo lo que quería era reunirse con ella. Al oír esto, Seba decidió enseñarle a este chico tonto. No interactuarían como amantes en desarrollo, pero podrían convertirse en socios comerciales. Si puedes encubrir este incidente, además de la tarifa de contrato de hacker existente, te daré una compensación adicional. ¿Qué tal si puedo bloquear completamente el rastreo de la compañía Iris? Entonces te invitaré a una comida extra, tal como acordamos. G. Los subordinados de Jun rastrean al cerebro detrás siendo Liu Sen, y localizan una organización de hackers notoria. Pero el caso de soborno del informante interno parecía no estar relacionado con el caso del hacker, porque esa organización hacker había atacado 3 empresas este mes. Sin embargo, ante tales resultados, Jun aún albergaba cierta inquietud. Ahora la inocencia de Seba había sido probada, pero juzgando por su actitud entonces, Seba parecía estar ocultando otros asuntos, y su encuentro se dio poco después. Jun se encontró con Seba, que estaba a punto de irse a casa en la empresa. Necesitas que te lleves si aún no has llamado a tu chofer. Así que ambos emprendieron el viaje a casa juntos. En el camino, Jun reveló los resultados de la investigación y francamente declaró que había sospechado que Seba era la mente maestra. Sin embargo, a Seba no le importó nada de esto, porque como otros lo vieran, cuáles fueran los resultados, no cambiaría su decisión de apoyar a Cha Jae-hyun. Al oír esto, Ji-jun finalmente no pudo contenerse, expresando la duda que llevaba tiempo guardando en su corazón. ¿Qué tiene de bueno el presidente Cha-hyun? En realidad, Seba siempre supo que en aquel banquete atacado, fue Ji-jun quien oportunamente la ayudó a salir del problema. Pensándolo bien, aún le debía un agradecimiento formal, pero aunque Cha Jae-yoon no hiciera nada, él todavía es mi prometido en este momento. Sin embargo, Jun guardó silencio. Al día siguiente, Cha Jae-yoon recibió una carta misteriosa. Cuando recibió fotos de la infidelidad de su prometida, el frío que sintió Cha Jae-yoon por primera vez, un deseo de comunicarse activamente. Tal vez esta vez no debería evitarlo, así que invitó a Seba a encontrarse. Sin embargo, mientras esperaba en el restaurante, Cha Jae-yoon cayó en una ansiedad sin precedentes. Su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo iniciar la conversación, y tenía curiosidad por saber quién era el hombre de las fotos. Se preguntaba si tenía derecho a preguntar sobre eso. Después de todo, ya habían decidido terminar. Todo esto simplemente le causaba dolor de cabeza, hasta que la llegada de Seba interrumpió sus pensamientos. Entonces Cha Jae-yoon mostró las fotos. Sin embargo, cuando Seba vio las imágenes, se quedó completamente paralizada, pero lo que fue más sorprendente estaba por venir. Además de las fotos, la otra parte no hizo demandas. El propósito parecía ser solo exponer la infidelidad de Seba, pero comparado con esto, lo que más le importaba a Seba era por qué fue fotografiada de manera tan engañosa. Una serie de quejas frustradas y enojadas dejaron a Cha Jae-yoon desconcertado. Después de calmarse, ella rápidamente se disculpó con Cha Jae-yoon por involucrarlo en tales asuntos. Seba se encargaría de esto antes de su ruptura, pero cuando Seba se preparaba para irse, Cha Jae-yoon de repente la agarró, pero cuando Seba preguntó por qué, la mente de Cha Jae-yoon pareció congelarse, incapaz de hablar durante mucho tiempo. Así que ambos cayeron en un silencio incómodo, mirándose el uno al otro después de un largo rato. Finalmente Cha Jae-yoon habló. Quiero ayudarte aunque estemos a punto de terminar, pero antes de eso quiero hacer algo por ti. Quiero saber quién es la persona de la foto. ¿Por qué Seba estaba enojada por esta persona? Todas son cosas que quiero entender. En este momento, finalmente entendió por qué habían estado tan distantes. Antes debía haber sido por su actitud pasiva al manejar los problemas. Así que esta vez quería hacer todo lo posible. Al oír esto, Seba reveló toda la historia, explicando la causa y efecto detrás de las fotos. Pero el propósito de la otra parte causó inquietud. Las fotos mostraban claramente el rostro de Seba. Si Seba no hubiera revelado la identidad del hombre, Cha Jae-yoon no habría sabido que era Su Hyun-yuan. Parecía que la malicia de esta persona iba dirigida a Seba. Este voyeur definitivamente no se detendría solo una vez. Así que quiso organizar gente para proteger a Seba en secreto. Esto conmovió un poco a Seba, pero solo Cha Jae-yoon mismo entendía que quizás debió haber hecho esto hace mucho tiempo. Había tenido miedo de enfrentar su propio corazón, por el bien de los beneficios, ignorando el daño hecho a los que lo rodeaban.
Si esto continuaba no podría cambiar nada, así que esta vez no quería hacer algo de lo que se arrepintiera. Debía proteger a Sarah a toda costa. Su repentina amabilidad también le dio a la algo inquieta Sarah fuerza, al parecer. Ya no había nada que temer de ese fotógrafo. Sin embargo, cuando Seo-yeon volvió la cabeza, queriendo decir algo más, Sarah de repente se sintió inconsciente. Solo en ese momento reconoció sus verdaderos sentimientos. Pero ya todo era demasiado tarde. Aunque Sarah despertó, poco después de llegar al hospital. El diagnóstico del doctor la puso más ansiosa. El cuerpo de Sarah aún no presentaba problemas, lo que significaba que no podía recibir tratamiento, ni predecir los desmayos. Antes de esto, Cha Hae-yeon había contactado a la familia de Sarah, viendo que se estaba haciendo tarde. Sarah inesperadamente quiso que él se fuera a casa a descansar. Cha Hae-yeon se negó a irse. En realidad, durante ese tiempo, él había estado reflexionando. Se sentía culpable por haber descuidado a Sarah antes. Aceptó el compromiso, por intereses familiares, pero luego empezó a distanciarse de Sarah, por miedo a la ira del presidente. Como dijo Sarah, en realidad, quien fue vendido como mercancía fue él, Cha Hae-yeon desde el principio. Solo era un cobarde que necesitaba depender de Sarah, y ahora quería que Sarah le diera otra oportunidad. Pero justo cuando comenzó a hablar, su boca fue cerrada a la fuerza por Sarah, porque lo que siguió no era lo que Sarah quería escuchar. Ella estaba muy agradecida por el cuidado tardío de Cha Hae-yeon, ahora, pero su ruptura ya estaba decidida, aunque habló con decisión. Su corazón no quería dejar que Cha Hae-yeon terminara con Sang-yoon según la trama, pero ahora Sarah realmente no sentía nada por Cha Hae-yeon, así que esperaba que él encontrara a alguien mejor, alguien que lo pensara de verdad, y lo amara. Escuchando esto, Cha Hae-yeon cayó en sus pensamientos. Solo una respuesta flotaba en su mente. No era Sarah así antes. Defendía su nombre ante los rumores. Se preocupaba sin dormir cuando él tenía problemas. Como no pudo verlo entonces, pero lo pasado, pasado está. Lo que podía hacer ahora era esforzarse para ayudar a Sarah a atrapar al fotógrafo, pero lo que no sabían era que mientras charlaban amablemente, John estaba en silencio afuera de la puerta, presenciando todo. Los ojos del hombre estaban llenos de resentimiento y enojo. ¿Acaso no hay un orden de primero en llegar, primero en ser atendido? Claramente. Él fue quien primero empezó a ayudar, pero ¿por qué ahora era el frío y observador Cha Hae-yeon, quien estaba al lado de Sarah? Pero pensándolo bien, ¿qué derecho tenía para quejarse? El que llegó tarde ahora era él. Así que John regresó a su auto. Después de un rato levantó la mirada, abrió el cajón a su lado, y dentro estaba ese reporte de prueba de ADN de Sarah. El matrimonio de Sarah y Cha Hae-yeon era esencialmente un intercambio de recursos, pero, si se revelaba que Sarah no era la heredera legítima, entonces perdería su valor en ese matrimonio. En ese caso, no podría Sarah evitar casarse, hasta que hubiera otra persona acompañándola. John se dio cuenta de que ya estaba profundamente involucrado. Comenzó a intentar de todas las formas destruir el compromiso de Sarah, pero la sonrisa de Sarah, cálida como el sol de primavera en su mente, parecía recordarle constantemente cómo podía ser tan despreciable, cómo podía planear derribarla, mientras anhelaba estar con ella. Al final John dejó el documento en su mano, y él mismo cayó en un profundo arrepentimiento. Al día siguiente Sarah llegó a la empresa. Sin embargo, un grupo de hombres fuertes apareció en el lobby. Eran el equipo de guardaespaldas, establecido por Cha Hae-yeon. Ellos protegerían la seguridad de Sarah las 24 horas del día, decidida a atrapar a ese despreciable fotógrafo. Unos días después, Sarah fue invitada a asistir a una reunión de princesas Chibol. Sin embargo, justo cuando todos charlaban felices, Sarah de repente notó que Sung-hoon estaba ausente en esta reunión. Entonces, se volvió para preguntarle a Hyeon cuándo llegaría Sung-hoon hoy. Inesperadamente, al salir la pregunta, todos guardaron silencio, y Hyeon afirmó que Sung-hoon estaba enferma, por lo que no pudo asistir a esta reunión. Esto sorprendió un poco a Sarah, pero pensando que su último encuentro fue, de hecho, en el hospital, no le dio más vueltas al asunto, y el ambiente en la reunión pareció cambiar silenciosamente. Hyeon parecía haberse convertido en la persona que reemplazaba a Sung-hoon, para lamentarlo más, hasta que terminó la reunión. No hubo señales del fotógrafo. Esto hizo que Cha Hae-yeon empezara a especular que quizás la otra parte esperaba un momento específico. Sarah comprendió inmediatamente la implicación. Tal vez la verdad estaba a punto de salir a la luz. Sin embargo, la noche siguiente,
Sara se reunió con su Jun Yuan para discutir asuntos. Esto hizo muy feliz a su San Yuan, incluso mientras reportaba trabajo. Llevaba una sonrisa tonta. Sin embargo, el informe presentado hizo que Seo suspirara en silencio. Realmente digno de ser un hacker profesional, aunque le explicaba e interpretaba. Junto a ella no entendía nada, pero al menos no tenía que preocuparse por este asunto. Ahora podía concentrarse en la licitación de Lumi Technology. Sin embargo, la preocupación de Seba por Cha Hia-yan todavía hacía infeliz a su Jian Yuan, pero tales palabras parecían molestar a Seba. Ya estaban comprometidos. No era normal preocuparse por el prometido, pero lo que más curiosidad le daba a Seba era, ¿por qué a su Jun Yuan no le importaba para nada su prometida? San Yun inesperadamente. El rostro del hombre se oscureció al instante. Lo diré de nuevo. San Yun y yo no tenemos ninguna relación especial. Al oír esto, Seba se sorprendió un poco. ¿Pero por qué San Yun dijo que estaba comprometida contigo? Y sus amigos todos piensan que eres su novio. Al oír esto, la negación de su Jun Yuan fue escalofriantemente fría. Ni siquiera me contacté con San Yun durante mi estadía en el país A. Estoy muy seguro de que no estamos comprometidos. Esto dejó a Seba algo sin palabras. Entonces, ¿no fue su disculpa anterior un enorme desperdicio? Luego su Jian Yuan sacó una caja de regalo. Resultó que cuando Seba huyó la última vez, su tacón se quedó atorado en una grieta. Así que su Jian Yuan le había preparado un par nuevo. Esta vez, incluso hizo que los tacones fueran un poco más bajos especialmente. Inesperadamente Seba no planeaba aceptarlo. Después de todo, su relación aún no parecía haber llegado a ese nivel. En ese momento sonó el teléfono de repente. El que llamaba era el gerente del equipo de guardaespaldas. Resultó que finalmente habían atrapado al fotógrafo. Sin embargo, cuando Seba preguntó por la ubicación para planear ir allí, Susan Yuan le arrebató el teléfono directamente. Resultó que Susan Yuan ya conocía la identidad del cerebro desde hace tiempo. Cuando los dos llegaron al destino, vieron a un hombre pequeño atado en el suelo, y la cámara estaba llena de fotos de Seba y Susan Yuan desde varios ángulos. Pero justo cuando Seba preguntaba sobre los motivos de la otra parte, Susan Yuan agarró la cámara sin decir una palabra, y la estrelló con fuerza contra el hombre. Los golpes tras golpes eran aterradores. Al ver esto, Seba apresuradamente se adelantó para detenerlo, pero la respuesta de Susan Yuan hacia ella fue una serie de preguntas. ¿Tienes miedo de que destruya la evidencia en la cámara? Ese es el motivo por el que viniste a buscarme hoy. Me preocupo por ti, quieres pudrirte en la cárcel. Pero cuando ella vio los ojos torcidos y locos de Susan Yuan, aún se asustó, y de manera inconsciente quiso retroceder. Afortunadamente, la aparición de Cha Hia-yan rompió el estancamiento. Vio las manos manchadas de sangre de Susan Yuan, caminó rápidamente al lado de Seba, y la protegió detrás de él. Luego saludó cortésmente para afirmar su pertenencia. Hola directora Su, soy el prometido de Seba. Mientras Susan Yuan simplemente extendió la mano, con ojos fríos rápidamente, y colocó la cámara con fuerza en la mano de Cha Hia-yan. Mientras sus ojos miraban hacia Seba al lado, sus labios se curvaron en una sonrisa poco clara. Luego, varias personas llegaron a una cabaña en la cima de la montaña. Los dos inmediatamente interrogaron al fotógrafo sobre su empleador, pero frente a su tono amable, el hombre se volvió algo descaradamente arrogante. Al ver esto, Cha Hye-jong decidió tomar medidas efectivas. Llamó al equipo de guardaespaldas para darle una paliza. Como era de esperar, el hombre se volvió mucho más honesto de inmediato. Sin embargo, la verdad dejó a todos impactados. Resultó que desde el principio hasta el final, el objetivo de la fotografía no era Seba, sino Chu San-yuan, enfrentándose a un cerebro maestro, que el fotógrafo aún se negaba a revelar. Song Hyun-yuan ya tenía la respuesta en su corazón. Los ojos del hombre eran como escarcha, mientras sus delgados labios se abrían para dejar que los dos se fueran primero. Después de todo, este asunto ya no les concernía, pero el estado de Song Hyun-yuan preocupó un poco a Seba. Antes de irse le urgió a no actuar con imprudencia. Esperaba que la informara, al decidir cómo manejarlo. Sin embargo, la desprevenida Sun Jung aún soñaba con su futuro con Su Jung Yuan, sin saber que él ya había llegado abajo. Finalmente se iba a revelar el verdadero rostro de la protagonista femenina original, que resultó que la aparentemente amable y dulce Lee Sun Jung, detrás de escena tenía una cara tan fea. No solo hizo que Seba se convirtiera en una villana universalmente odiada, sino que también falsamente afirmó detrás de escena que Su Hyun-yuan estaba engañando, y por eso contrató fotógrafos para vigilarlo. Ahora todos conocían sus asquerosos planes.
y la primera puñalada contra ella vino de la persona a quien más claramente amaba. Cuando vio la silueta del hombre, en ese momento Sang-yeon entendió por qué había venido. Comenzó frenéticamente a hablar de ese amor aparentemente apasionado, pero este amor retorcido la hizo incapaz de ver la realidad, claramente incapaz de ver las repetidas expresiones frías de su Yeon-juan. También embrujó su mente para producir muchos pensamientos locos. Ahora su Sang-yeon personalmente destrozó esas fantasías. Los dos nunca tuvieron una relación especial. Esto sin duda devastó a Sang-sang, pero ella no planeaba salir de ese hermoso sueño, así que atribuyó su situación actual a Sera. Si Sera no hubiera aparecido, el hermano que amaba no habría cambiado de opinión. Siempre habrían dependido el uno del otro, como cuando eran jóvenes. Pero claramente, la apariencia imperturbable del hombre negaba todo eso, y ahora ya no quería jugar más. Su Han-juan esparció un montón de fotos de su bolsa, pero ante la evidencia irrefutable, Sun-yan todavía refunfuñaba débilmente, diciendo que temía que Sera se acercara a él, que tenía otros motivos, así que quería protegerlo de esa manera. Pero lo que Sun-yan no sabía era que esto hizo que su Han-juan perdiera toda dignidad frente a la chica que amaba. Esa apariencia loca y poco atractiva suya, comparada con la calma y dignidad de Cha Hae-yan, ahora era simplemente una broma. Sara ya se había convertido en la escala intocable de su Sang-yeon, invertida. Desde el momento en que Sang-yeon decidió actuar contra Sera, la relación entre ambos estaba destinada a romperse. Aquí, y esta ruptura llevó a Sang-yeon a un abismo aún más oscuro, pero completamente diferente de este lado. Los planes de Sera avanzaban sin problemas. La vida también recuperó un ocio largamente perdido. En el fin de semana, Sara apenas se había levantado cuando se encontró con Ji-eun. Él planeaba ir a la empresa a hacer horas extras, pero solo con ese breve encuentro, Ji-eun notó agudamente el agotamiento que mostraba Sera. En un instante, una preocupación inexplicable se extendió silenciosamente en su corazón. Cuando inconscientemente quiso hacer algo por Sera, la repentina amabilidad puso nerviosa a Sera. Incluso comenzó a tartamudear al hablar. En realidad lo que quería era un trato. Sara preguntó vacilante a Jun si podía renunciar a esta oferta. A cambio, ella transferiría algunas acciones de World Source Facilities a Jun, y también renunciaría a la competencia de la herencia. Inesperadamente, al escuchar esto, Jun ya no pudo contenerse. Realmente tienes que llegar tan lejos por Cha Hae-hyun. Cuando la villana decidió abandonarlo todo y desaparecer, Ji-eun y Cha Hae-hyun finalmente entendieron sus verdaderos sentimientos. El amigo de la infancia, que una vez la odiaba hasta querer matarla, ahora se sentía triste porque ella quería irse, pero lo que Ji-eun no sabía era que cada día allí era una tortura para Sera. Como una transmigrante, nunca tuvo un momento de descanso, y la apariencia de Ji-eun era como un rayo de luz en la penumbra. Cuando Sera acababa de transmigrar, sufrió una venganza injustificada, y las voces a su alrededor hablaban solo de maldad, pagar mal con mal. Hasta ese encuentro casual con Ji-eun esa noche, hizo que Sera realmente sintiera la amabilidad de este mundo, por primera vez, pero su interacción ni siquiera contaba como algo común, y frente a Ji-eun, que ahora quería ayudarla, como Sera deseaba descargar su agotamiento, decir que en realidad sí necesitaba ayuda, pero eventualmente dejaría este mundo, así que Sera tuvo que borrar ese apego que le quedaba en el corazón, decirle a la otra persona con una sonrisa que todo estaba bien. Luego se levantó apresuradamente para regresar a su habitación, y Jun detrás de ella tampoco la detuvo, pero no entendía cómo alguien, que decía estar bien, siempre se veía tan agotado. El tiempo voló al día siguiente. Sara apenas había llegado a la empresa, cuando la llamaron a la oficina del presidente. Mientras esperaba, Seo vio un marco con una foto. Mostró una foto de su padre con el presidente Jun. No es de extrañar que el presidente Sin reconociera a Jun. A primera vista se parecían exactamente. Poco después regresó el director Bak, y Seo se enfrentaría a su desconocido, pero digno padre, afortunadamente. Su informe sobre la cooperación con Cha Hae-jun fue bastante perfecto. Logró obtener la aprobación del presidente Sin, pero cuando Seo salió de la oficina, el presidente Sin suspiró. Resultó que su hija había crecido sin que él se diera cuenta. Parecía que algunas decisiones también debían considerarse para cambiar. Mientras tanto, Seo llegó a la empresa de Cha Hae-jun. Ahora, aunque Ji-eun apoyó, la empresa Iris no había sido descalificada de la licitación, pero debido al incidente de soborno, muchos pedidos fueron cancelados. Ante la licitación, probablemente ya no tenían competitividad, así que también era momento de cancelar el compromiso. A esto,
Chaja y Jaehyun cayó en un momento de breve silencio. Luego hizo una solicitud con vacilación. Sara, puedo abrazarte. Gracias por tu esfuerzo todo este tiempo. A partir de ahora como socios comerciales. Deseándonos éxito en todo momento. Al escuchar esto Seba finalmente se sintió aliviada. Quizás esto realmente era solo un abrazo lleno de bendiciones. Así que ella extendió sus brazos activamente. Buen trabajo, Jaehyun. Pero cuando salió del abrazo, fue fuertemente atraída de nuevo a sus brazos. Esto hizo que Seba se sintiera impotente, pero también le pareció algo adorable. El aparentemente digno Chaehyun resultó gustarle mucho los abrazos. Ver la expresión tranquila y resignada de Seba en sus brazos hizo que Cha Jae-yeon recordara su primer encuentro. Era un crepúsculo envuelto en el resplandor del atardecer. Esa vez Seba tomó su brazo por primera vez, preguntándole alegre qué quería hacer, pero Cha Jae-yeon nunca respondió, más que pensar en lo que quería hacer mejor. Solo caminar por este camino marcado desde el nacimiento. De repente un grito rompió la paz, solo para ver a Seba evitando frenéticamente algo, pero lo que apareció ante ellos fue solo una mariposa. Al ver el rostro de Seba cubierto de sudor frío, Chaehyun la consoló suavemente con su mano, pero ese pequeño gesto a los ojos de Seba fue un gran aliento que Chaehyun entonces no pudo entender. Él solo estaba parado allí, esperando que la mariposa se fuera volando. Pero ¿por qué Seba le estaba tan agradecida? Hasta hoy finalmente entendió todo. Resultó que, incluso solo estar al lado de la persona que amas, puede convertirse en el apoyo más sólido en su corazón. Pero en el momento de darse cuenta de todo esto, Seba ya había desaparecido silenciosamente de su mundo.